Declárese el 27 de junio de cada año Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia, honrando la memoria de quienes defendieron la libertad y la plena vigencia del Estado de Derecho. Esto dice el primer artículo de un proyecto de ley que se votó en Cámara de Diputados y que no se llevó a votar en el Senado para esta fecha, ¿no? Los 40 años de la disolución de las cámaras, del golpe de Estado. Era la intención, pero quedó en la Cámara de Diputados. Un proyecto de ley que elaboró el diputado Frente Amplista Óscar Groba. Huelga única en el mundo. Vaya si habrá sido trascendente para la vida de nuestro país y para estos trabajadores anónimos. Vaya si será un acontecimiento importante para nuestro país el amor desplegado por la libertad y por la democracia y el compromiso con esta. Los trabajadores y las trabajadoras iban a una huelga general contra una dictadura fascista sin nada. No sabían ni dónde quedaba ni una dirección ni una embajada para poder exiliarse. No conocían ningún mecanismo de defensa salvo la unidad de los trabajadores y el pueblo para oponerse a esa dictadura. Vaya si hay que transmitir a las generaciones este acto de amor a la patria y a la democracia. El proyecto de Óscar Groba, y esto se discutió en Cámara de Diputados, hacía más foco en la huelga de la Convención Nacional convocada por la CNT, la Convención Nacional de Trabajadores, que mismo en la fecha del 27 de junio, la disolución de las cámaras. Por eso después se pudo convenir que los artículos dijeran el primero del 27 de junio y el segundo decía, se considera de interés general que el sistema educativo proceda a divulgar el rol de los ciudadanos, partidos políticos y trabajadores uruguayos nucleados en la CNT y otras organizaciones en oposición al golpe de Estado en la convocatoria a la huelga general. 27 de junio, reconstrucción y construcción de una fecha. Con ese título venimos enseguida con el historiador José Rila. No toquen, no toquen, no toquen, no toquen nada. No toquen nada. Estamos junto a José Rila. Pepe, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Es un gusto. Yo decía que desde hace muchos años que nos acompaña. El programa no tiene muchos, pero... Es cierto, pero vengo con mucha alegría, con mucha disposición. Menos de lo que quisiera, pero vengo. Te tomamos esa declaración. No digas eso porque en producción Nausica ya está anotando. Ya la vi. Nos llamo la semana que viene. Dice, bueno, hablemos a partir de esta propuesta que nos pareció muy interesante, ¿no? De la construcción, la reconstrucción de una fecha. ¿Por dónde te gustaría arrancar? Bueno, primero diciendo que no es un juego de palabras, ¿no? Esto de reconstrucción, construcción. El 27 de junio ya pasó. Ya pasó, ya está, ya fue, no vuelve, es irrecuperable. Tenemos huellas, tenemos pistas, tenemos indicios, tenemos recuerdos, tenemos documentos. Tratamos de reconstruir su entidad. Y en ese intento de reconstrucción también estamos haciendo una construcción. ¿Sí? Estamos poniendo mucha cosa nuestra, mucha cosa del presente sobre el pasado. Entonces es este juego doble, ambiguo, eterno, entre construcción, reconstrucción, construcción, ¿verdad? Y con las fechas eso se ve de manera muy clara. Yo quisiera, antes que nada, remitir mi intervención a la reconstrucción y después a la construcción de la fecha. Sabiendo que son tareas titánicas y más en pocos minutos, ¿verdad? Pero si uno pudiera contar el 27 de junio, ¿qué diría? Desde luego estaría haciendo una elección, estaría optando, estaría dejando cosas afuera, cosas aparte, ¿no? Todo relato es eso. Pero lo que pasa es que si no lo contamos, no existe. Sin relato no hay manera de comprender esa historia, ¿verdad? Y hasta se puede decir, bueno, el 27 de junio, y acá ya te metes en una discusión, ¿verdad? Tiene una historia larga. ¿Dónde arranca? ¿El 9 de febrero? ¿Arranca en los años 60? Podemos discutir eternamente. En la década del 50. En la década del 50, con la crisis, el final de la guerra de Corea. Hay gente que empieza a contar el 27 de junio con el final de la guerra de Corea. Vean cómo se puede, ¿verdad?, armar un relato, ¿verdad? Pero bueno, si uno tuviera que hacer la short story, ¿verdad?, la historia corta, decir, bueno, la noche del 26, sabemos que todo el mundo desde febrero estaba ya, todo el mundo no, pero mucha gente desde febrero estaba conmocionada por la perspectiva de la ocurrencia de un golpe de Estado para el cual faltaban los detalles más propiamente técnicos, ¿verdad? Tanto era así que el 26 de junio se reunió el Senado, aquella noche, 15 senadores se reunieron, como
conjunto de los senadores, 4 senadores colorados, 3 senadores del Frente Amplio y 8 senadores nacionalistas, e hicieron sus discursos finales ya ante la inminencia de la disolución de las cámaras. Aquella noche la sesión terminó como a las 2:30, 3 de la mañana. Algún senador tuvo que anticipar su salida del Palacio, la misma noche que muere Paco Espínola, y cuyo entierro, esa noche del 26 al 27 de junio, muere Paco Espínola, escritor, narrador, cuentista, novelista, comunista, ¿verdad? Su entierro se transforma en un acontecimiento no solo luctuoso, sino también político, ¿verdad? Allí se ven las caras por última vez, mucha gente que después tiene que salir corriendo, la noche del 26 al 27. El 27 a la mañana, así como hoy, había, según las crónicas de época, 3 grados, era un día gris, muy frío, y el gobierno se despacha con, mejor dicho, nos despertamos, quienes lo recordamos, lamento decir que lo recuerdo, ¿no? Por la edad, digo, ¿no? Con el decreto 464 que disuelve las cámaras y las juntas departamentales. A las pocas horas el general Queirolo y el general Gregorio Álvarez comandan la ocupación del Palacio Legislativo, que es rodeado además por tanques. Hay una foto famosa, no sé si es la foto de Aurelio González, fotógrafo que merecería una historia aparte, donde aparece el Palacio Legislativo rodeado de tanques y un señor, una mañana de frío como hoy, paseando su perro. Esa foto me dejó pensando mucho tiempo, ¿verdad? Porque era un episodio dramático vinculado a un hecho absolutamente cotidiano. ¿Qué está haciendo ese señor paseando su perro? No pasa nada para él, no ocurre nada, está chusmeando, quiere saber qué es lo que está ocurriendo y se camufla en el paseo de un perro. A veces la foto que captura un momento, no tengo ni idea, ni lo tendremos, pero no importa, ¿verdad? Es lo que te evoca, ¿verdad? Esa foto. Después de la ocupación del Palacio Legislativo, el mismo día 27, renuncian algunos de los ministros del gobierno del presidente Bordaberry en ese momento. La CNT actualiza un pronunciamiento que ya había hecho en el año 71, y que se venía preparando de hace tiempo, en medio de enormes perplejidades, dudas, contradicciones, discusiones, vacilaciones, donde se resuelve, la huelga general ya estipulada años antes, y la ocupación de los lugares de trabajo, tanto de las entidades privadas, las empresas privadas, como las empresas públicas. Ese mismo día aparece aquel famoso cartel: soy el capitán de navío Oscar Lebel, abajo la dictadura, ¿verdad? Lo cual le ocasiona al capitán Lebel la detención y el propio gobierno en ese mismo día 27. Esto es lo que ocurre el 27, ¿no? Tenía antecedentes también eso de la división de la Armada con el Ejército. Exacto, de la Fuerza Aérea, en ¿no? parte sí, que después, se había tenido su expresión en los episodios de febrero, y que ahora, en todo caso, podía ser una especie de derivado fatal, medio trágico, de final malo, ¿verdad?, de todo este episodio. No hay muchos datos de lo que ocurre. Esto es curioso, es interesante. El día 28, ¿no? El día 29, que son horas de regularización y asentamiento del nuevo régimen en sus primeros momentos. El 30, ante la huelga general desatada, con enormes dificultades, el gobierno disuelve la CNT. El 1 de julio, el presidente Bordaberry recibe desde Madrid un telegrama de Jorge Pacheco Areco, embajador entonces en Madrid, que adhiere a la nueva situación, adhiere al golpe de Estado y a la confianza que deposita en el nuevo gobierno, en la nueva situación de hecho. En el 3 de julio, después de esa adhesión de Pacheco Areco a Bordaberry, el Partido Nacional y en el Partido Colorado, en particular en la lista 15, capitaneada entonces por Jorge Valle, se emiten declaraciones contrarias al golpe de Estado,
los blancos hablan del monstruoso atentado a la Constitución. Recuerden ustedes que la noche del 27 Wilson Ferreira había hecho una arenga muy importante proclamándose como el más irreconciliable enemigo de la dictadura que se iba a instalar. Si bien eso no representaba o no era todo el Partido Nacional, era una importante mayoría en el Partido Nacional. Los colorados hablan o llaman, los colorados de Jorge Valle, de la lista 15 en particular, mientras Pacheco había adherido, ¿verdad? Los colorados hablan de derrocar a la dictadura, para la que no tenemos armas ni fuerza, dice Jorge Valle en ese momento. Pero bueno, veremos cómo lo hacemos. Al día siguiente, el 4 de julio, porque el 27 de junio no es el 27 de junio, es unos días antes y unos días después. Veremos dónde ponemos el límite, ¿verdad? Sí, claro. El 4 de julio, el gobierno militar o cívico-militar, porque lo era ya a esa altura, ordena la captura de 52 dirigentes de la Convención Nacional de Trabajadores, que aparecen, lo recuerdo muy bien, en los diarios del Uruguay, la foto de los requeridos, los prontuariados, ¿verdad? Los escrachados, se dijera en el lenguaje del lunfardo, todos los más importantes dirigentes de sindicales de la CNT, al mismo tiempo que se amenaza con la cesantía, con el despido a todos aquellos que persistan en la huelga, y allí hay un millón de historias, ¿verdad? Mucha gente que podía hacer la huelga, que podía mantenerla, que tenía organización, que tenía respaldo, que tenía, digamos, cobertura, y gente que no la podía hacer, que era dramático, que al tercer o cuarto día le daban el ultimátum y quedaba sin trabajo, ¿verdad? Ese mismo 4 de julio juega... El gobierno garantizaba ahí que no iba a haber problemas para las empresas o para el gobierno que despidiera... Y sí, se despidió, se aprovechó para despedir a miles de personas, entre otros muchos dirigentes sindicales de la época. Era Bocato y Cardenales, digamos, ¿no? En ese momento. El 4 de julio, ese mismo día que se produce la orden de captura a los dirigentes de la CNT, juega Uruguay y Colombia por las eliminatorias. A veces nos olvidamos de esta mezcla de cosas, ¿verdad? Después va a jugar contra Ecuador y va a clasificar para ir para el Mundial del 74. Exacto, sí. La horrorosa participación de Uruguay en aquel año. Bueno, pero el gobierno obliga a transmitir en cadena de televisión abierta entonces, en ese momento, ese partido, a pocos días del golpe de Estado, el 4 de julio, Uruguay-Colombia, no me acuerdo bien cómo fue que salió. Al día siguiente, el 5 de julio, sigo contando, mientras la huelga sigue, mientras el transporte no funciona, mientras empiezan los problemas con el combustible, mientras aquellas medidas implementadas para profundizar la huelga terminan afectando la propia maquinaria de la huelga general, ¿verdad? La propia logística de la huelga general. Entonces empieza a transformarse en una cuestión de estiramiento de tiempos, de agotamiento de esfuerzos, ¿verdad? Lo cual no es hoy muy raro pensarlo. De todos modos, el 5 de julio, el Frente Amplio y el Partido Nacional, el Movimiento por la Patria, el Movimiento de Rocha, publican es una manera exagerada de decir, lo que era una hoja que circuló por todo Montevideo y en algunos medios, ¿verdad? Lo que llamaron las bases para la salida, ¿verdad? Las bases para la salida. Yo creo que es bueno recordar esto, porque la historia a veces se puede contar con aquellas cosas que tuvieron éxito, que fluyeron naturalmente, que alcanzaron una coronación por la vía de los... Pero otras veces ocurren caminos frustrados, bloqueados, cosas que no salieron bien, o que fueron barridas, o que fueron ocultadas. Me he preguntado muchas veces, es una pregunta un poco vana, pero legítima, ¿cómo hubiera sido la historia del Uruguay en aquellos meses, en aquellos años, de haber dispuesto la oposición política al gobierno de otra energía, de otra articulación? No después del golpe, como esto que estoy contando, ¿verdad? Las bases para la salida, ¿no? Sí. Sino antes, ¿verdad? Tendríamos otra historia diferente. Claro, no podemos hacer una lectura con el diario del lunes de una manera tan así gratuita, ¿no? Pero me parece que tenemos cierta obligación de hacernos esas preguntas. Por eso traigo a colación esto de bases para la salida, publicadas por el Partido Nacional y por el Frente Amplio, no con el Partido Colorado, ¿verdad? En ese momento, in totum.
en un momento especialmente difícil, 4, 5, 6, en medio de la huelga de julio ya, ¿verdad? Recuerdo el día 6, el asesinato en la calle de un militante comunista, Ramón Peré, en un acto de resistencia, indefenso. O el día 8, el asesinato de un chiquilín de 16 años, Walter Medina, militante socialista, mientras también intervenía en un acto de resistencia, cuando uno ni siquiera tenía mucha idea de qué impacto podía tener, ¿verdad? Un acto de esa naturaleza, asesinado a los 16 años, Walter Medina, a veces no lo recordamos. Sí recordamos mucho más al 9 de julio, recordamos y ha sido evocado varias veces. El 9 de julio, ya en el borde de la resistencia, en el borde de lo que podía ser admitido como la continuidad de la huelga general, ¿verdad? Y de la resistencia. Hay una convocatoria a 18 de julio, a la que concurren miles de personas, convocatoria que fue nominada luego por el gobierno como una asonada, como una asonada. Convocatoria en la que la radio tuvo un peso muy, muy importante, ¿verdad? Muchos memoriosos se acuerdan de Rubén Castillo. A las 5 de la tarde, ¿no? Claro, citando a Lorca medio elípticamente, llamando a esa concentración. Mucha represión. Era como el final de ese episodio de resistencia. Así fue vivido. Ese día fue detenido el general Sereñi, el general Licandro, el coronel Sufriategui. Esta es la primera detención de Sereñi. Y era como la clausura de, bueno, digamos, si el golpe de Estado tiene un comienzo y un final, podríamos arrancar en febrero, desde luego, pero creo que vale la pena detenerse en estos episodios que van del 26 de junio, de la noche del 26 hasta de el 9 de junio, julio sería. hasta el 9 de julio, 10 de julio, ¿verdad? Que se levanta la huelga. El 11 de julio, 2 días después, por mayoría, ¿verdad? En la CNT, muy discutido, muy ¿cómo decirlo, no? Muy controversial todo esto. Todavía hoy es controversial. Todavía hoy hay quienes se cruzan facturas, se cruzan acusaciones acerca de si había o no que haber levantado en aquel momento una huelga que se iba desfibrando, ¿verdad? Recuerdo, mi viejo trabajaba en la industria del vidrio, en la parte comercial de la industria del vidrio, que era uno de los puntales de la huelga, y sentía en mi casa la presión, ¿verdad?, del contexto para la vuelta al trabajo a riesgo de perder el trabajo. Sentir eso en aquellos años era complicado. Creo que te decía, Joel, la otra vez, cuando mi viejo hablaba en la mesa familiar, cuando yo era niño, en el golpe de Estado yo ya no era niño, pero cuando yo era niño, él hablaba de la dictadura. Y en mi casa, en los años 50, fines de los 50, 60, 60 y pico, largos, la dictadura, ¿cuál era? Y era la dictadura de Terra. Mi viejo había nacido en el 17, era la dictadura. Eso era lo obvio, ¿no? Y me acuerdo muy bien que me dijo, bueno, yo me voy a morir con esta dictadura, después del 27 de junio de 1973. Desafortunadamente tuvo razón. Tuvo razón. Sin embargo, para todas las nuevas generaciones y los que nacimos en esos años, la dictadura Exacto. es esta que comenzó institucionalmente el 27 de junio, digamos. Y exactamente, porque hoy ¿qué pasa? Hoy ¿qué tenemos? Tenemos cuarentones o menores de 40 años que son militares, que son empresarios, que son sacerdotes, no sé, que son diputados, que son periodistas, que son comunicadores, que hablan, que opinan, que por supuesto, ¿no? Que hablamos, que opinamos. Yo ya no soy cuarentón, pero que han heredado este tema. Lo han heredado de un modo incluso directo, en el relato familiar. Bueno, es ahí donde empieza este asunto, ¿verdad? De la reconstrucción y construcción, ¿no? de una fecha. Yo insisto, los hechos pasan, los hechos se nos van como quien agarra agua con las manos, se te van de las manos.
Hay muchos trabajos, se han hecho muchas investigaciones. Hay un trabajo de Álvaro Rico que es muy, muy lindo, muy interesante, donde hay una recuperación casi diaria, ¿verdad? O otro de Virginia Martínez, donde hay una recuperación diaria de todos estos episodios que para quienes los vivimos sirven de evocación y de contraevocación, ¿verdad? Cuando uno le recuerdan algo, recuerda a su vez otras cosas. Ese es el juego de la memoria. Pero quien tiene 40 años y menos, esto lo recibe como herencia, ¿sí? Y lo que yo quiero plantear, digamos, en un segundo bloque, en una segunda consideración, es el tema de la reconstrucción de la fecha, porque las fechas, cuando las construimos como hito, hito, con H, hito, son opciones, son elecciones que hacemos, que vamos haciendo, a veces no muy conscientemente, que condensan, creo que es la palabra adecuada, condensan significado, ¿verdad? Quieren resumir mucha cosa en un solo episodio y tienen generalmente una pretensión, una ambición pedagógica. Quieren enseñar algo, quieren aleccionar, quieren decir, miren, aquí está. Eso es un esfuerzo muchas veces de simplificación, de síntesis, de estilización, de simplificación en el peor sentido, muchas veces, de ocultamiento de algunas cosas para realzar otras, ¿ah? De contrastes a veces mal armados, pero que tienen una intención eminentemente pedagógica. ¿Por qué hoy estamos en todos lados y hablando de esto? Sí, sí. Es impresionante la cantidad de actividades. Actividades. La presentación eventos, de cortometrajes. exposiciones, cortometrajes. Sí. Bueno, libros este año fue libros, infernal. Reediciones, qué sé yo. Bueno, creo que igual algunas cosas nos faltan, ¿verdad? Yo creo que todavía la ficción en el Uruguay tiene una deuda con estos temas. Pero es otro asunto, ¿verdad? Es otro asunto. La ficción, me refiero a la ficción narrativa, a la ficción cinematográfica, tiene una deuda con estos temas. Y tan madura y tan importante que es en el Uruguay, creo que pero no me quiero meter ahí, en ese hueco. Pero tampoco vino con este aniversario redondo que podía ser una claro, oportunidad. ¿no? Exacto. Pero ¿por qué estamos en esto? ¿Y por qué estamos en esto hoy? ¿Por qué los 40 años del golpe de Estado son, aparentemente, el episodio más importante de trabajo de memoria referido a la dictadura en el Uruguay? Es la única vía posible. ¿Estamos eligiendo? Si estamos eligiendo, ¿estamos descartando? Evidentemente que sí. Estamos diciendo sí a esto, no a esto otro. Y cuando estamos eligiendo, ¿qué dejamos afuera? ¿No? Esto no es muy original. Lo que quiero decir es que en la elección de una fecha, en la construcción de una fecha, donde tanto el Estado como los grupos de memoria tienen tanta importancia, hay una pretensión pedagógica. Esto puede ser muy bueno, porque está muy bien, ¿no? Hay que recordar para no repetir. Eso no se dijo nunca, ¿verdad? ¿No? Hay que recordar para no repetir. A veces se recuerda perezosamente. Se recuerda con un nivel de simplificación o de estilización que es el fruto un poco de la pereza. Es decir, el 27 de junio y esta ley que se está discutiendo, y me parece bárbaro, ¿no?, en el Parlamento, declárase 27 de junio Día de la Resistencia y la Defensa de la Democracia. Aquí hay un giro de significación que no debería pasar inadvertido. Porque el 27 de junio, ¿qué fue? ¿Fue un día de victoria o fue un día de derrota? Fue un fracaso para la defensa de la ¿Fue un democracia. fracaso o fue un éxito? Si ganamos o perdimos. Bueno, acá nos metemos en otras dimensiones de la vida colectiva uruguaya, ¿verdad? De los símbolos, de la manera como vamos procesando las cosas. No es muy original. Yo digo,
desde la Revolución Francesa en adelante, se construye lo que se llama la religión civil en los países. Es decir, bueno, hay que sustituir la religión tradicional que sirve de cemento a las comunidades por sociedades en sociedades secularizadas, donde la religión tiene mucho menos peso o está recluida más a la vida privada. Bueno, la política necesita un cemento que junte a la gente. Entonces ahí se inventa lo que se llama la religión civil, esto que han estudiado los franceses, los italianos, que existe en todos lados. Pero se podía haber elegido, por ejemplo, el plebiscito del 80. Bueno, entonces yo quiero hablar de eso ahora, ¿verdad? ¿Qué otras opciones teníamos, ¿verdad? A ver. Temas pero si lo quiero decir en primero, no nos creamos que esto es original. Cuando los alemanes tienen el 9 de noviembre como una fecha muy importante. Y el 9 de noviembre si es el 38, es la noche de los cristales rotos. Si es el 89, 1989, es la caída del muro. Fíjate que coincide el mismo día, ¿verdad? ¿No? Y cada uno cuenta la historia de acuerdo a cómo lo va acomodando. Es decir, el 17 de octubre, ¿qué es el 17 de octubre? Hay un precioso libro de Mariano Ben en Argentina que es el día que se inventó el peronismo, el 17 de octubre. El 17 de octubre pasó, ocurrió, se puede reconstruir, pero también se construye, ¿verdad? Se construye. Y nosotros, acá, en el Uruguay, en el entorno de estos hechos, ¿tenemos fechas? ¿Qué hitos, qué momentos preferimos y cuáles descartamos? El 9 de febrero podría haber sido un hito fundamental, pero es un poco vergonzante. Es como festejar el 4 de octubre de 1828, el Día de la Independencia. Nadie sabe lo que no quiere ni saber, ¿verdad? ¿No? Pero el 9 de febrero es un día de absoluta confusión, perplejidad, errores políticos descomunales, vacilaciones, errores de interpretación de lo que estaba pasando. En un momento del Uruguay en el que, ahora lo decimos con la ventaja que dan los años y el tiempo transcurrido, la democracia no era un tema en el Uruguay. Hay que a veces hacer un esfuerzo de comprensión. Decir, bueno, aquellos, hace 40 años, tenían a la democracia como un eje de sus discusiones, de sus preocupaciones, de su agenda, No, hay que decirlo desde ya, no. La democracia no era el tema del Uruguay de los 60 y principios de los 70. En todo caso era el cambio, era la revolución, o el cambio, a la derecha o a la izquierda, no importa, pero no era la democracia. A veces tenemos la tentación anacrónica de someter a aquellos actores, que por supuesto son susceptibles de ser juzgados, ¿verdad? No es la tarea del historiador, porque no estoy hablando de eso, con los parámetros de hoy, que tenemos ahora, ¿verdad? Y entonces les pasamos la vara, la navaja, de decir, bueno, a ver, ¿cuán democrático era aquel discurso de los 60? No les importaba casi. Era muy excepcional, muy excepcional. El 9 de febrero sería una buena fecha para no, pero eso está fea, no para conmemorar, pero es fea, es vergonzante, sí. ¿verdad? El 27 de junio, bueno, en eso estamos. Sí, en eso me parece que es la fecha estrella. Sí. Y yo siempre he hecho una protesta. ¿Por qué la fecha estrella de las 3 décadas? Porque hace 10 años discutimos esto, ¿verdad? Cuando eran los 30. Sí. Ahora vamos de vuelta, ¿verdad? En los 40. Tengo confianza que en los 50 lo logremos. ¿Por qué la fecha estrella no es no es el 30 de noviembre de 1980? ¿Por qué celebramos una desastrosa, o conmemoramos, vamos a decirlo así, una desastrosa derrota, como fue el 27 de junio? Yo lo siento como una derrota. O sea, esto me hace acordar. Es decir, tenemos una preferencia por lo luctuoso, por lo negro. Pero sería un festejo democrático el 30 de noviembre del 80 completo, digamos. Sí, no me gusta esta interpretación. Con elecciones incluidas. Esta interpretación casi de Tavares, ¿no? De que, bueno, si tenemos que elegir una forma de perder, ¿no? No. A ver, el Uruguay tiene una historia enaltecedora que contar y que celebrar, que podría tener un mojón o podría tener un hito el 30 de noviembre del 80. Podría tener otro hito el 1 de mayo del 83, que este año hubo un poco más de ruido en ese tema, ¿verdad? O el 27 de noviembre del 83, cuando toda la oposición y todos los partidos y todas las fuerzas sociales se sentaron
al lado del obelisco, por un Uruguay democrático sin exclusiones. Decía. Esos dos tienen fecha redonda ahora también. Exacto. Sí, pero van a pasar con menos vuelo, no tengan duda, que el 27 de junio. ¿Ah? Yo no digo de celebrar o de conmemorar, habrá que recordar muchas cosas, sí. El 3 de agosto del año 84, que es el Club Naval, ¿verdad? Aunque hay quien dice, bueno, ahí está la salida del Uruguay. O, ya más cercano, el 25 de noviembre del año 84, con las elecciones nacionales, que no fueron elecciones libres, que fueron elecciones con proscriptos, derivadas un poco de la naturaleza del pacto que cerró esa etapa de la dictadura. Quiero decir, las fechas las hemos construido tomando decisiones. Me coloco adentro, no estoy hablando como un extranjero, ¿verdad? Las hemos resuelto tomando decisiones, optando, eligiendo, dejando algunas cosas adentro, otras afuera. Yo creo que la pregunta es, ¿de qué depende? Bueno, depende de muchas cosas, que tengamos una preferencia por este 27 de junio, del cual se cumplen 40 años hoy, ¿no? ¿Hay alguna relación entre la preferencia por el 27 de junio y la cultura de la izquierda uruguaya hegemónica hace décadas y gobernante hace un poco menos? Me parece que la pregunta vale la pena planteársela. Dejarla ahí. Dejarla ahí. No, yo creo que sí. Además, la memoria de la izquierda, sobre todo la memoria de algunos partidos de la izquierda, es muy institucional en este sentido. Los comunistas, por ejemplo, el Partido Comunista, siempre ha preferido el 27 de junio, el golpe de Estado, la gran huelga general que hirió de muerte, estoy casi repitiendo cosas que escuchaba yo desde muy joven, que hirió de muerte a la dictadura. En parte, bueno, porque fue una heroica huelga general que terminó aplastada, pero que de algún modo nadie pudo decir que la dictadura tuvo el camino fácil, pero que permite ocultar que el golpe de Estado en el Uruguay mereció de parte de miles de personas, cientos de miles de personas y cientos de miles de instituciones, un suspiro de alivio. Eso duele decirlo, es horrible decirlo. No estoy hablando de suspiros de alivio militantes ni fervorosos, estamos en el Uruguay. No, pero sí, bueno, y eso existió en el Uruguay. Y el 27 de junio y la gran huelga general de algún modo permite disimular esto, ¿verdad? Ocultarlo, o mostrar nuestra mejor historia, nuestra mejor versión. Y el cambio, ¿qué pasa con el 80? ¿Y qué pasa con el 83 y 84? Y que allí aparecen otros actores. Allí vuelven a aparecer, por ejemplo, los demás partidos políticos. ¿A ustedes les parece casualidad, a los oyentes les parece casualidad que el 80 sea una fecha que los colorados y los blancos, en particular los colorados, el plebiscito del 80? Y yo no se las quiero regalar a nadie ese momento, ¿verdad? A nadie, porque me parece un momento estelar de la historia. Sí, siempre el debate de Darío es reivindicado, ¿verdad?, una y otra vez. Claro, y bueno, ya aparecen otras figuras, y aparecen los partidos tradicionales en su mejor versión también, y entonces el 80 es una fecha que se construye de otra manera, con otros actores, con otros relatos. Acá no hay ingenuidad. Cuando digo no hay ingenuidad, no digo hay mala intención. Digo, es precisamente contingencia, es necesidad de ir construyendo estas cosas. Me gustaría dejarlo abierto entonces, ¿verdad? No nos creamos que el 27 de junio está allí como una cosa natural, que lo podemos ir a buscar al cajón y lo mostramos ahora. No, es algo que hemos construido, además de haber padecido. José Rigla, muchísimas gracias por este minuto. Te comprometiste con algunas otras fechas, ¿eh? Tiraste alguna fecha ahora, de noviembre de este año. El tema de la ficción también, capaz que podemos hacer algo. El tema de la ficción. Gracias, Pepe. Bueno, gracias a usted. No toquen nada.